ministro de Consumo, Alberto Garzón, que compartió hoy charla aquí en la hora de la 1 para hablar de esto y de mucho más, de la coalición de gobierno, etcétera, etcétera. Ministro, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bienvenido a la hora de la 1. Estábamos, algunos viernes vamos hablando de los problemas del comercio mundial, abastecimiento, desabastecimiento. No sé si le preocupa a usted algo concreto. Bueno, es un proceso normal, es decir, estamos saliendo de la pandemia, ha habido una reapertura económica, por lo tanto, en términos económicos diríamos que la demanda se ha disparado, pero la oferta se ajusta mucho más despacio y por lo tanto pues, se produce una subida de precios, se produce una tensión a nivel mundial que tiene que ver con las cadenas logísticas, que tiene que ver con que las plantas que van produciendo pues, han estado un año paradas en muchos casos, entonces volver a producir pues, es un proceso más lento y eso además permite que haya algunas empresas que estén aprovechando también la situación para incrementar los márgenes de beneficio y recuperar lo que pudieron perder. ¿Hay un riesgo de que puedan faltar cosas? No sé si lo contemplan. No hay un problema de esas características, lo que hay es un problema de un crecimiento de precios, de una tensión que en principio, según todos los organismos internacionales y según uno debe esperar por la teoría económica, es temporal. Y eso es lo que estamos empezando a visualizar en el momento en el que la producción se vuelva a situar en unos niveles normales de funcionamiento, de capacidad productiva. Todo debería volver a cierta normalidad, con excepción de aquellos sectores que se vean tensionados por el cambio climático, se vean producciones, como estabais hablando antes del café, etcétera, que pueden tener otro tipo de dinámicas. Pero vaya, no están preparando ningún plan de contingencia en ningún sentido de nada, ¿no le preocupa al gobierno? No existe ningún tipo de problema ahí y es importante además remarcarlo, porque muchas veces muchos de estos procesos tienen que ver con lo psicológico y con las que se llaman en economía profecías autocumplidas. Todo el mundo cree que va a pasar y por lo tanto actúa como si pasara y pasa finalmente por ese funcionamiento. Es importante que eso se neutralice desde el principio porque no existe ningún problema de desabastecimiento. Más allá de que nuestros hábitos de consumo tengan que esperar 3 semanas, ¿no?, para según qué cosas que compremos en Internet. Bueno, el anuncio de ayer. Usted ayer anunció la prohibición de la publicidad de bollería, de alimentos, de bebidas no saludables destinada a menores de 16 años en medios y redes sociales. Así es. Vamos a ir desgranando todo esto. ¿Qué se considera, para empezar, alimento o bebida no saludable? Bueno, no es una categorización arbitraria, sino que es la Organización Mundial de la Salud la que tiene una tabla de perfiles nutricionales que lleva décadas estudiando el impacto de los alimentos en la salud y especialmente en la salud del sector más vulnerable de nuestra población, nuestros niños y niñas, y por lo tanto tiene categorizado los determinados productos. Hay 5 categorías, las que incluye pues, lo que acabas de citar, que son las que estaría prohibido totalmente ese tipo de publicidad para menores de 16 años. Al margen de esas categorías hay una tabla que la Organización Mundial de la Salud establece en función de los aportes nutricionales. Si tiene más azúcares, más grasas, más sales de lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud, pues también tiene que estar limitada la publicidad y en caso contrario pues sigue con normalidad. Por lo tanto, son criterios científicos los que está detrás de la elección sobre qué tipo de productos puede publicitarse o no para menores de 16 años. ¿Un anuncio para menores de 16 años que salgan niños? ¿O cómo va eso? Claro, si la misma galleta o el mismo bollo se anuncia para adultos, el niño la verá igual. El diseño está por establecerse, pero esto es algo que hay otros países que ya lo han puesto en marcha, como Portugal o como Noruega, por ejemplo, que siguiendo las indicaciones... ¿Cuáles son los baremos? Pues es publicidad dirigida al público infantil, tanto por tipo de producto como por tipo de mensaje. Por lo tanto, digamos que se tiene en cuenta cualquier dimensión para evitar que efectivamente pueda haber algún tipo de sorteo de esa regulación. De lo que se trata es de abordar un problema de salud muy grave en nuestro país. Estamos hablando de un 23% de niños entre 6 y 9 años, niños y niñas entre 6 y 9 años con exceso de peso y un 17% de obesidad, es decir, más de un 40% de hecho tiene sobrepeso u obesidad a niveles similares a los de Estados Unidos y México. Es un problema multidimensional, no solo tiene un factor, pero está demostrado que la publicidad es el principal vector. Creo que cualquiera que nos esté escuchando lo entiende. Yo tengo una hija de 3 años, otra de 19 meses, pero la de 3 años cuando va al supermercado, lógicamente lo que pide no es algo que ha hecho un análisis racional como tú o yo podemos hacerlo en función de la categoría nutricional. ¿Desde cuándo niños tiene yo? Claro, probablemente pues nos falta el tiempo y otra serie de variables, pero desde luego una niña de 3 años como
mi hija, lo que hace es basarse en estímulos que les trae la publicidad, si son sus dibujitos que son los que ha visto en la tele, si son lo que ha visto en el cole de lo que fuera, digamos, comunicativo. Es la publicidad un vector fundamental para unos niños y niñas que son la población más vulnerable, porque no son conscientes, a diferencia de los científicos y de las personas que nos debemos dedicar a la protección de estos sectores, de los efectos a medio y largo plazo que tiene un consumo reiterado de este tipo de productos. ¿Cuándo prevén que no se produzca esta publicidad, que esté prohibida? El proyecto está avanzado porque son décadas de investigación científica, por lo tanto son simplemente trámites administrativos. Hablamos de 2022, es decir, el año que viene, en unos meses realmente, y además hemos hablado ya con todas las instituciones que tienen que formar parte de este sistema, entre ellas la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, que es la institución que tiene que vigilar que se esté cumpliendo esto una vez esté en marcha, porque cuando esté en marcha poner publicidad será delito si se entra dentro de las categorías, y será esta institución autónoma la que haga la vigilancia y la sanción. Entonces está todo listo y además creo que es una medida que no solo está recomendada por los científicos, tiene credibilidad, autoridad, legitimidad, sino que creo que casi todo el mundo en principio está de acuerdo. Entiendo que solo la publicidad, porque usted hacía referencia ahora a ir al supermercado y ver una caja de cualquier cosa con unos muñequitos de la tele, eso sí que se podrá pasar, ¿no? Bueno, la publicidad es un concepto muy amplio que tenemos que definir, pero desde luego la publicidad es el instrumento por el que el niño o la niña menor de 16 años en este caso, especialmente los más pequeños, como ponía el ejemplo de mi hija con 3 años, se ven invitados a un cierto tipo de producción. Luego son los padres, las madres las que deciden si lo hacen o no, pero neutralizando el vector de la publicidad nosotros conseguimos una gran ventaja. La industria le acusa de estigmatizar al sector. Se quejan también de la forma de haber hecho el anuncio. Vamos por partes. ¿Se lo había comunicado antes? ¿Se había reunido con ellos? Sí, esto es importante que quede claro. No se trata de una norma contra nadie. Esto es una norma para proteger a los niños y a las niñas, y evidentemente es una norma que cuenta con el respaldo de las organizaciones científicas, de la Organización Mundial de la Salud y bueno, es una demanda de la sociedad civil. Ayer nos apoyó UNICEF, nos apoyó la Fundación Gasol, nos apoyó muchas ONGs. Es algo que se viene por los pediatras, por los médicos. Bueno, al final es una cosa que se viene demandando hace mucho tiempo. Y en España lo que existía desde el año 2005 es un código de autorregulación, que significa que las empresas ellas mismas se autocontrolaban en la publicidad solo en la televisión, y todos los estudios desde hace 16 años en este momento han subrayado que no funciona. Por lo tanto han tenido 16 años para hacer las cosas como se establecía por esos protocolos, y nosotros desde que llegamos al Ministerio de Consumo hemos estado en diálogo permanente hasta tal punto que hace 2 días les comunicamos que efectivamente ya pasábamos a una fase que le habíamos advertido que estábamos en reflexión, precisamente porque son 16 años de resultados que, como se hacen políticas públicas, pruebas una medida y si después la evalúas. Aquí las hemos evaluado, no ha funcionado y hemos tenido que pasar para algo que sea verdaderamente efectivo para proteger a nuestros niños y niñas. Alguien le puede decir, bueno, eso es una parte, pero en educación también habrá que hacer mucho, ¿no? Sí, es decir, sí. cómo educamos, para empezar, las familias que tengan conciencia de ello, pero también cómo educamos a nuestros hijos, a nuestras hijas en las escuelas. Totalmente. A tener una alimentación más saludable. Eso también se hará. Sí, y de hecho lo estamos haciendo. Abordar un problema como la obesidad infantil no es solo una cuestión de la publicidad, aunque la publicidad esté reconocida como uno de los principales vectores, pero sin duda, como bien decías, afecta desde los hábitos alimentarios en casa, los hábitos alimentarios que se establecen en los comedores escolares, es decir, incluso en los colegios. Ahí el papel de las comunidades autónomas va a ser y es muy importante. Nosotros tenemos desde el Ministerio de Consumo varios proyectos pilotos en 4 colegios en este momento de España. Tiene que ver también con la fiscalidad, es decir, determinadas señales a través de los precios. Tiene que ver con campaña de sensibilización, nosotros hemos puesto en marcha varias de ellas, y tiene que ver con cambios de hábitos también al margen de lo alimentario. Tiene que ver con evitar el sedentarismo, hacer ejercicios físicos. Es decir, hablamos de un problema complejo que requiere una solución compleja, pero dentro de ese pack de soluciones la publicidad es el vector central, porque es el primer vehículo a partir del cual un niño o una niña que no tiene los conocimientos científicos suficientes para evaluar si algo es bueno o es malo, entra a través de un consumo compulsivo. Y esto está demostrado que, bueno, es que estamos hablando de pérdida de esperanza de vida, estamos hablando de una obesidad que se mantiene en edad adulta, estamos hablando de enfermedades que están asociadas a esa obesidad cuando son adultos, estamos hablando de cosas muy graves que requieren soluciones. También ha generado cierto debate político la propuesta. Nos hemos quedado con un tuit de la presidenta de la Comunidad de Madrid, que creo que lo vamos a ver ahora, que dice drogas sí,
dulces no. Entiendo que es por las propuestas que hay encima de la mesa ahora de varios partidos para la legalización no de la marihuana, y lo compara con la propuesta que acaba de presentar usted. No tengo palabras, honestamente. Es decir, que es la presidenta de la Comunidad de Madrid. Soy consciente de que nunca le ha interesado este tema demasiado, porque cuando llegó la pandemia, su solución, a diferencia del resto de comunidades autónomas, fue atiborrar a pizzas a niños y a niñas, sabiendo que eso, de manera continuada durante 40 días, iba a tener unos efectos negativos. Soy consciente de que no le importa la salud de los niños y las niñas, pero no entendía el tuit bien. De hecho, después un responsable de comunicación online del Partido Popular, es decir, un dirigente del Partido Popular, sacó una foto atiborrándose de todo tipo de dulces, de todo tipo de chocolatina, de todo tipo de bollería industrial, como una especie de, no sé, de resistencia frente a algo que hacen países pues, como Portugal o como Noruega o como lo que pide la Organización Mundial de la Salud. Es la deriva del Partido Popular, una deriva trumpista, una deriva que niega la ciencia, que niega la protección de los más vulnerables. Honestamente, pues es legítimo que lo hagan, pero es imposible compartir ese tipo de criterio porque pone en riesgo la salud, en este caso la salud de los niños y de las niñas. Cada uno que se atiborre y coma lo que le dé la gana, pero desde luego la administración pública tiene que velar por proteger a los más vulnerables. Usted tiene un tema pendiente con el ministro de Agricultura desde hace tiempo, porque yo se lo he preguntado ya desde hace unos cuantos meses, que es el famoso sistema de etiquetaje Nutri-Score. Para quien no lo sepa, es la aprobación lo antes posible, por usted es lo que pretende, ¿no?, de este etiquetado que implanta un código de colores para decir qué alimentos son más o menos saludables. Es muy fácil de entender, ¿no?, porque parece un semáforo, etcétera, etcétera. ¿Tiene usted la oposición de un colega del Consejo de Ministros, que es el ministro de Agricultura, que considera que ese Nutri-Score penaliza de alguna manera algunos productos de la dieta mediterránea, y lo que le pide es que usted espere a que haya una decisión definitiva de la Unión Europea en cuanto a etiquetaje, que se espera para finales del 22? ¿Cómo está eso? Bueno, ¿Usted va a impulsar sí o sí el Nutri-Score? El etiquetado frontal es parte de ese pack de soluciones del que hablábamos antes. Es un etiquetado facilitar que la gente, precisamente, como bien decías, no tenemos tiempo muchas veces cuando vamos al supermercado y no nos estudiamos los ingredientes que hay en la información nutricional. El etiquetado te lo simplifica y por eso funciona, por eso está demostrado que funciona. En España nosotros no podemos obligar a un etiquetado. Por lo tanto, de hecho, es un error cuando decimos el Ministerio de Consumo quiere aprobar el Nutri-Score. Nosotros no podemos ni obligar a las empresas a que lo pongan, ni obligar a que no lo pongan, porque esa obligación va a corresponder a la Unión Europea, que lo hará, y nosotros somos partidarios que lo haga y que lo sea obligatorio. Nosotros lo que decimos es que hay un sistema que ya funciona. De hecho, cualquiera que vaya al supermercado verá que el Nutri-Score existe y que ayuda a tomar decisiones y a tomar decisiones que hagan nuestra cesta de consumo un poco más sana. Y en ese sentido nosotros lo que decimos es regulémoslo para que aquellas empresas que lo pongan bien, para que no lo usen de manera, digamos, errónea, porque es un etiquetado que te permite, a través de un semáforo, saber si un producto es más o menos sano de información nutricional. De manera que haya empresas que lo ponen cuando sus productos son buenos, pero no lo ponen cuando sus productos dan una mala cifra. Si lo regulamos, esas empresas que voluntariamente lo quieren poner, lo pondrían en toda la línea de producto. Esta es nuestra propuesta, no tiene más, porque nosotros no le podemos decir a una empresa, no lo puede poner, porque es voluntario. Tampoco le podemos decir a otra empresa que lo ponga. Es la Unión Europea quien decide lo del etiquetado. Es la Unión Europea la que está en discusión para hacer un etiquetado obligatorio, un etiquetado que será efectivamente obligatorio si la cosa va bien. Los ciudadanos como consumidores seguramente lo que les preocupa ahora mucho es la subida de los precios, la inflación, 5,5, el dato más alto de los últimos 29 años. ¿Hay margen para hacer algo? Sí, de hecho lo estamos haciendo. Hay que tener en cuenta que la inflación está en un 5,5, sobre todo por los precios de la energía, porque la inflación subyacente, que es la que no incorpora los precios de la energía, está en el 1,4. Es un dato mucho más moderado, mucho más esperable en esta tendencia. Los precios de la energía están disparados por razones que ya hemos hablado, razones internacionales fundamentalmente, y el Gobierno lo que estamos haciendo es intervenir para que esos precios de la energía tan altos no se traduzcan en precios altos de la factura de la luz. Y eso es lo que estamos consiguiendo. Hemos bajado los impuestos, hemos hecho determinadas medidas estructurales para que esos precios altos de la energía no redunden en precios altos de la factura de la luz. Al mismo tiempo, hemos hecho medidas para que no afecten tampoco a la industria, a las pequeñas y medianas empresas, porque hay industrias como las llamadas electrointensivas que tienen como input de producción la electricidad, por lo tanto necesitan mucha electricidad y esto les encarece los costes y a veces se puede hacer inviable. El anterior martes, este martes de esta semana, aprobamos de hecho un Real Decreto en esa dirección. Por lo tanto, muy claramente vamos en la dirección de evitar que toda esta tensión en los precios de la energía redunde negativamente en el bolsillo de la ciudadanía, y se está consiguiendo. Bueno, ¿cómo ha sido esta última semana para el Gobierno de coalición? Ha sido intensa, ¿no? Normal. ¿Normal? Normal.
Pues nosotros la hemos visto muy tensa. Porque estamos... Tanto que ha acabado con un paseo por Trujillo de 2 vicepresidentas. Tenemos que, como país, dar un salto cultural. Hemos estado casi la totalidad de la recuperación de la democracia desde 1978 con gobiernos monocolor, de un solo partido. Ahora estamos desde hace menos de 2 años, con un gobierno de coalición, que es una innovación, que implica que ya no solo hay un partido, hay varios, y por lo tanto hay diferencias mucho más notables de las que puede haber en un solo partido. Y a veces nos escandalizamos por cosas que son naturales. Es normal que entre varios partidos haya diferencias. ¿No ha estado en peligro la coalición en ningún momento a lo largo de los últimos 7 días? Yo no la he visto en peligro en ningún momento, porque, entre otras cosas, lo que hace que una coalición sea posible, que sea estable, es el cumplimiento de los acuerdos. Esta coalición es posible porque hubo un acuerdo de coalición que establecía qué había que hacer. Por supuesto, siempre hay contingencias, cosas que se pueden innovar, por decirlo de alguna manera, pero esos acuerdos son lo que nosotros tenemos que cumplir durante toda la legislatura. Y uno de los temas de debate, que ha sido la reforma laboral, aparece nítidamente reflejada en ese acuerdo de coalición. Por lo tanto, yo nunca he tenido la sensación de que esto fuera algo peligroso para el gobierno de coalición. Es una tensión normal. En el acuerdo habla de derogar, pero ahora hay una parte del gobierno, el presidente del gobierno, que habla de modernizar. Bueno, cada uno utiliza las palabras que le parece más oportuna. Derogar quiere decir que la reforma del Partido Popular del año 2012 hay que neutralizarla, que hay que acabar con ella, que hay que modificar esa normativa por una normativa que contribuya a mejorar la situación del empleo de las familias trabajadoras en este momento. Vemos, por lo que hemos visto en la EPA, que vamos en una buena senda, pero faltan 2 cosas. Modernización del modelo productivo, cosa que estamos en camino y los fondos europeos sirven de palanca, y, en segundo lugar, recuperar todos los derechos perdidos por esa reforma laboral del Partido Popular del 2012. Estamos hablando de derechos que tienen que ver con reforzar la negociación colectiva y, desde luego, que los convenios puedan tener un carácter sectorial. Este es el contenido de la reforma. Derogar la reforma del Partido Popular quiere decir que aquellos elementos que puso el Partido Popular deben ser sustituidos por otros. Me sorprende que cuando ya se ha enviado un proyecto a Bruselas, cuando ya esto lleva muchos meses de negociación, es decir, no empezó anteayer, y ahora ya ha habido ese atasco, ¿no? Ese nudo. Bueno, pues, que parece como que vuelven a empezar, porque tiene que haber una reunión incluso del presidente el próximo martes. ¿Qué ha pasado ahí? Son dinámicas que afectan sobre todo a los que están negociando, pero, como bien dices, esto lleva mucho tiempo. La ciudadanía sabe que este gobierno tiene el compromiso de derogar la reforma laboral, y derogar la reforma laboral no es un eslogan, es un contenido específico, que es acabar con aquella reforma del Partido Popular y los elementos que introdujo. Está muy claro, luego hay que concretarlo. Eso no quiere decir que sea sencillo, porque precisamente por eso se está tardando, porque bueno, hay quien se opone, hay quien entiende que la reforma del Partido Popular es muy positiva. Yo no lo veo. Yo creo que la reforma del Partido Popular sirvió para bajar salarios, para empeorar la capacidad de los trabajadores de organizarse y negociar con los diferentes empresarios, y en última instancia ha empeorado la situación de las familias trabajadoras. Por eso creo que hay que revertirlo. Entiendo que haya gente desde otros sectores y otros enfoques que lo vean distinto. Ayer estaba aquí su colega de Consejo de Ministros, Margarita Robles. Ella decía, creo que hablaba exactamente de exceso de personalismos a veces en este tipo de debates. Yo creo que se refería a Yolanda Díaz. No sé si comparte ese análisis. No, en absoluto. Además, Yolanda es una persona que tiene muy claro que lo importante es el contenido, y ella lo que tiene claro es que está en el Ministerio de Trabajo, estamos en el Gobierno para cumplir esos acuerdos, y que no nos importa quién lo haga. Si, de hecho, cuando se haga, va a ser el Consejo de Ministros, va a ser el conjunto del Gobierno. Lo importante es qué se hace. Y el qué se hace es lo que nosotros queremos garantizar, que sirva para proteger a las familias trabajadoras, que sirvan para mejorar la capacidad de los sindicatos a la hora de negociar sus convenios, que sirva para recuperar la demanda interna, porque al final mejorar salarios y mejorar capacidad de negociación es recuperar la demanda interna, recuperar la economía. Es un enfoque que queremos que se cumpla. El quién negocie, todo el mundo sabe que es lo de menos. La clave es el qué, y eso, desde luego, es un enfoque, yo creo que muy razonable. Está claro que en el espacio político de Unidas Podemos y alrededores, por decirlo de una manera, están en un debate, ¿no?, sobre si hay que crear un frente amplio, lo llamó Pablo Iglesias en su momento, que podría capitalizar Yolanda Díaz. ¿Eso puede generar algún tipo de distorsión dentro del Gobierno? Es decir, que esos movimientos, hay un interés en que destaque más, menos. Bueno, yo creo que no, que está muy claro el itinerario. Es decir, Yolanda, si ella quiere, va a ser una excelente candidata, tiene un bagaje, un conocimiento, una experiencia reconocido por todos los actores, no solo por el Ministerio de Trabajo, sino por toda su historial, y puede encarnar perfectamente ese proyecto ambicioso de transformar nuestro país y mejorar la vida de las familias trabajadoras.
agrupando a muchos sectores muy distintos de la izquierda que por algún otro motivo en los últimos años hemos estado más alejando. Yo creo que ese es el camino, el itinerario necesario y al que nadie se opone, porque creo que además es como de sentido común. Creo que Yolanda representa y expresa muy bien. Rejón estuvo aquí y no lo veía muy claro, que no sé si tiene que formar parte de ese espacio. No sé. Bueno, yo creo que el proyecto de Íñigo Errejón, el proyecto de los compañeros y compañeras de Más País es parte necesaria de la solución de este país y debería ser parte de este proyecto digamos, de encuentro para resolver los problemas, también electoral, pero sobre todo, desde luego, entender que, bueno, que Yolanda puede encarnar, que puede representar muy bien a todos esos sectores. Habrá gente que lo vea con más entusiasmo, con menos entusiasmo, pero creo que va a ser inevitable. Creo que nadie perdonaría que en unas hipotéticas elecciones generales del 2023, que es cuando están previstas, fuéramos divididos, cuando podemos tener la opción de que Yolanda encarne un espacio de redefinición, donde quepamos todos, que somos distintos, que pensamos distintas cosas a veces, pero que sobre todo tenemos algunas cosas en común que son centrales. Yo creo que ese itinerario es muy obvio, al menos desde Izquierda Unida lo tenemos muy firme y lo defendemos y lo promoveremos. Comprométense que faltan 2 años para las elecciones, por el bien de todos. Sí, sí, así es. Bueno, cerramos la entrevista, como siempre, con imágenes que emitía Televisión Española el día que usted nació. El 9 de octubre de 1985, fecha en la que se emitía Con las manos en la masa, y Elena Santoja era la encargada de conducir este espacio que acercaba al mundo de la gastronomía a todos los hogares y que recibía la visita de personajes famosos, un programa pionero del mundo de la gastronomía que normalizó también la presencia del hombre en las cocinas, algo que por desgracia en este momento no estaba bien visto. Y ese mismo día, el entonces alcalde de Barcelona, Maragall, era entrevistado por Campo Vidal en los estudios de Sant Cugat. La entrevista formaba parte de un apartado del telediario llamado Punto y Aparte. Y una cosa más, aquel miércoles, era miércoles, el día que usted nació, la actualidad también estaba frente a la Audiencia Nacional. La sede fue el punto escogido para iniciar una campaña de manifestaciones que exigían el procesamiento de 10 altos cargos de la anterior administración por el escándalo del aceite de la colza, que hace poco todavía era noticia. Esto es lo que pasa al día que usted nació. Ya, te diría que me acuerdo, pero es mentira. No me acuerdo. Tendría mucho mérito, ¿eh? Sería un espécimen a estudiar. Así es. Ministro, muchas gracias. gracias. Hasta la próxima. Gracias.